never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play. Ay, Mikasa Ackerman, uno de los personajes más accidentados de todo Shingeki no Kyojin, top 5 peores personajes de Shingeki no Kyojin, y la razón principal de que el final de Shingeki no Kyojin haya sido la burla mundial debido a ciertas actitudes cuestionables hechas por este interesante personaje que era interesante al principio, pero al final no tiene interesante absolutamente nada. Y es que, a ver, seamos realistas, el enamoramiento de Eren por Mikasa salió absolutamente de la nada, no tenía ni pies ni cabeza, y hay que ser también realistas en otro punto. Mikasa era el miembro más rezagado del trío protagónico. Eren y Armin le daban 1000 vueltas en desarrollo de personaje, mientras que Mikasa simplemente estaba ahí existiendo y nada más lista para pelear, porque Mikasa es la misma cuando empieza como cuando termina, no tiene ningún tipo de cambio. La única razón por la que este personaje tuvo tanta importancia al final, a pesar de nunca haber tenido tanta importancia, la verdad es que se debe a que sus fans habían pegado el grito en el cielo debido a ciertas cosas que habían pasado unos capítulos antes, y la verdad es que todo lo que pasó con Mikasa al final de Shingeki es cuestionable, por no decir otra cosa. En este video les voy a hablar de los 10 problemas de Mikasa Ackerman que son completamente innegables y que sus fans tal vez no acepten. Sin más nada que decir, que comience el video. Eren y Historia. A ver, entre Eren y Historia había cierta complicidad un poco más allá de simplemente ser amigos, porque ya que Isayama se encargó de profundizar y desarrollar muy bien, de forma mucho más que bien, la relación entre Eren y Historia, algo que debió haber hecho con Mikasa, pero la verdad es que simplemente se quedó en ser la hermana de Eren, y Eren siempre la vio como su hermana. La verdad es que Eren nunca mostró ningún tipo de interés por Mikasa, nunca mostró un interés más allá que simplemente verla como su hermana. Y si hablamos de interés, el interés de Eren por Mikasa era el mismo que por Armin, hasta me atrevo a decir que sentía más preocupación por Armin que por Mikasa. Y bueno, cuando hablamos de la relación entre Eren y Historia, la verdad es que entre ellos hay mucho desarrollo, mucha complicidad. Eren en un punto de la historia le confesó a Historia todo lo que iba a hacer, y ese fue el capítulo donde se había medio confirmado, bueno, no se había confirmado nada, sino que era el capítulo que medio confirmaba el hecho de que Eren era el padre del hijo de Historia. Y es que, a ver, muchos, y yo me incluyo, nos parece súper raro que Historia se haya embarazado de un random, y la verdad es que si hacemos unos cuantos ajustes, unos cuantos movimientos y más ciertos paneles que se mostraron por ahí, se podría llegar a argumentar que Eren estuvo un año en Marley, más o menos. Se podría argumentar que Eren estuvo un poco menos de un año en Marley, o bueno, cuando llegó a Marley a hacer todo el relajo que formó ahí matando a los Tybur. La verdad es que Eren parecía que se había hecho daño justamente cuando las tropas habían llegado a cuando Marley había regresado desde la guerra del Medio Oriente. Y a ver, hay que tener claro un punto, tanto Eren como Historia habían tenido un gran desarrollo entre ellos, su amistad había evolucionado tanto, y Historia para mí fue la persona que levantó a Eren justo en su peor momento, que fue en el arco de la Inresurrección, cuando el padre de Historia quería sacrificar a Eren para que Historia se convirtiera en titán. Eren se quebró completamente ahí, y fue Historia quien lo hizo recapacitar, y a paso de que iba avanzando la historia, siempre veíamos que Eren y Historia tenían algo un poquito más allá de una simple amistad. Universo alternativo. A ver, Isayama con los tomos de Shingeki no Kyojin iba agregando ciertos paneles que al principio parecían burlas, donde los personajes de Shingeki no Kyojin estaban en un tiempo más presente, iban a la secundaria, se nos habló de la jerarquía social y todo eso, y la verdad es que Eren simplemente era una persona normal que lo único que hacía era existir y nada más. Mikasa y Armin fueron los que se acercaron a él, y no como en la historia principal donde Eren fue quien se acercó a ellos. En esta historia universo alternativo fueron Armin y Mikasa los que se acercaron a Eren y se hicieron sus amigos casi que a la fuerza, porque muchas veces en esos paneles, en esas páginas, se veía que Eren estaba fastidiado que Mikasa y Armin lo siguieran a todos lados. Tuvo un problema con Historia, de ese problema terminó
mostró que Historia se enamoró de Eren. Y a ver, en todo este universo alternativo nunca se mostró que el Eren nunca estuviera enamorado de la Mikasa gótica, ni tampoco se le vio muy interesado en Historia, pero con esta sí tuvo un momento un poco más significativo que con la propia Mikasa, y en ese momento significativo dejó enamorada a Historia. Y la verdad es que la relación entre estos dos, entre Mikasa gótica y el Eren random, la verdad es que no era nada del otro mundo. Era Eren simplemente siendo Eren, pasando de Mikasa, haciendo lo que le daba la gana. Incluso hubo un sueño raro donde hubo una invasión zombie y todo eso, pero la moraleja de esto es que Eren nunca mostró interés por Mikasa, ni en la historia principal, ni en este universo alternativo, aunque por ahí vi una, ¿cómo es que se dice? Una mini teoría donde decía que ese no era un universo alternativo, sino que era el futuro de cosas que pasaron después de los acontecimientos de Shingeki no Kyojin. La verdad es que era una teoría bastante interesante y tendría cierta lógica pensar que los personajes reencarnaron más adelante. Tenía personalidad. Al principio Mikasa, a pesar de ser seria y reservada y hasta cierto punto aterradora, lo cierto es que ella tenía personalidad. Lo demostraba con Eren, con Armin, a veces con Sasha, pero el hecho es de que Mikasa tenía personalidad al principio. Repito, era seria, reservada y hasta aterradora, pero que tenía personalidad la tenía. Pero poco a poco esa personalidad de Mikasa se fue diluyendo, tanto que hasta llegó un punto de que ya no sabíamos quién era la Mikasa Ackerman que protegía al rey, a la Mikasa del principio, que la verdad es que tenía bastante individualidad, cosa que después de la segunda temporada ya no tenía. Pero el hecho de que Mikasa, a pesar de tener una personalidad seria y reservada, la tenía y era buena persona, como el hecho de que ella inspiró a una niña a ser soldado en el futuro. La verdad es que sí, Mikasa tenía cosas buenas al principio, su personalidad era bastante buena, pero después la verdad es que todo se volvió mal. No era solo una máquina de matar. La verdad es que Mikasa al principio se podría decir que era una máquina de matar, pero no tanto. Ella tenía sus cosas buenas, aportaba, tenía buenos diálogos, ella apoyaba a todos y estaba de acuerdo con Armin en casi todo. Pero el hecho de que Mikasa después de la segunda temporada simplemente se volvió una máquina de matar y matar y matar y matar, y todo era Eren, 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 y simplemente eso, solo se volvió una máquina de matar, hasta el punto de que era insufrible escucharla decir en los últimos capítulos: pero no podemos matar a Eren, pero Eren esto, Eren aquello, Eren ya había hecho un genocidio, y esta tipa seguía defendiéndolo. El hecho de que Mikasa no era simplemente una máquina de matar al principio de la obra, ella tenía sus aportaciones, hablaba con todos y tenía su cierto sentido del deber, pero no era solo una máquina de matar. Eso fue algo que empezó de la tercera temporada en adelante. Se preocupaba por el resto. Mikasa no solamente vivía por y para Eren, ella también se preocupaba por Armin, por Jan, Connie, Sasha y los soldados random que había en la Legión de Reconocimiento o en la tropa de reclutas. Mikasa no era todo solo y para Eren, ella también se preocupaba por los civiles, por los demás soldados, se preocupaba por la mayoría, pero después de la segunda temporada todo fue Eren, Eren, Eren. Mikasa creo que dejó morir a varios simplemente por estar pendiente de Eren, cuando al principio no era así. Digo, si estaba preocupada por Eren y esta le pedía que si las cosas se ponieran feas abandonara a todos y se fuera con ella, pero el hecho de que Mikasa al principio se preocupaba también por los demás, innegablemente. Esto se vio en uno de los mejores capítulos del arco de Trost, cuando todos están atrapados en la base rodeado de titanes. Mikasa ahí fue una de las que tomó el liderazgo junto a Armin y Jan y planearon un plan para poder escapar. Esta ahí demostró que estaba preocupada por todos, pero después de eso, poco a poco, esa preocupación que tenía por sus compañeros se fue diluyendo hasta un punto de que sí, lloró la muerte de Sasha, pero no le importaba mucho sus compañeros. O sea, ella estaba dispuesta a que murieran tratando de evangelizar a Eren solamente por un capricho de ella. Muy preocupada por sus amigos no estaba. El momento del no retorno. Al final de la segunda temporada, Mikasa iba a besar a Eren. Aún no me queda claro si este se dio cuenta de que ella lo iba a besar y este simplemente se levantó, se secó las lágrimas y dijo: te pondré la bufanda todas las veces que quieras. Y se dispuso a tocar a la ex esposa de su padre, que era el titán que se comió a su madre, valga la redundancia, y ahí fue cuando se activó la coordenada. Pero el hecho de que aquí fue el punto de no retorno de Mikasa, porque esta fue como que la última vez antes de la muerte de Sasha cuando Mikasa demostró que aún tenía algo de individualidad y de personalidad, que aún
era una persona amable, cariñosa y que no era simplemente una tipa fría con deseos homicidas, pero el hecho es de que aquí fue la última vez que mi casa fue mi casa, porque de aquí es el punto de no retorno. De aquí en adelante mi casa se volvió un personaje que vivía solo y para Eren, y la verdad es que no me queda claro por qué ese cambio tan drástico de personalidad. Perdió toda su individualidad de aquí en adelante. Todo fue Eren, 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 Eren esto, Eren aquello, Eren, Eren, Eren. Y a ver, ella estaba tan preocupada por Eren que, en ciencia cierta, no veía el hecho de que Eren en realidad siempre ha sido el héroe de la historia. El genocidio que Eren hizo contra el mundo, la verdad es que hasta cierto punto se podría justificar. En Shingeki no Kyojin no existen enemigos, simplemente están ellos y nosotros, dependiendo del punto de vista. Si es el punto de vista de Marley, son ellos y nosotros. Desde el punto de vista de Paradise también son ellos y nosotros. Y es que a ver, tanto los de Marley como los de Eldia, al derecho y revés, ambos bandos se han hecho mucho mal a lo largo de los siglos, y solamente existen ellos y nosotros. Y al final, las cosas como son, Mikasa y Armin eran traidores. Eren el centro del universo. Para Mikasa, al final, todo lo de la cuarta temporada en adelante, todo el centro del universo de Mikasa era Eren. Eren esto, Eren aquello, Eren es bueno. Sí, Eren era bueno, él estaba ayudando a su pueblo, pero es que Mikasa no quería entender esto, porque al derecho o al revés, Mikasa, Armin y el resto de los que andaban con ellos eran traidores a la causa. Al derecho o al revés, ellos eran traidores, porque como dije en el punto anterior, en Shingeki no Kyojin, en como tal, no hay enemigos, porque simplemente son ellos y nosotros dependiendo del punto de vista. Aquí no existen enemigos como tal, simplemente son ellos y nosotros. ¿A quién va a preferir Eren? A nosotros, a su pueblo. Él no va a preferir salvar a los tipos que le han hecho mal. Aquí no existen enemigos, simplemente son ellos y nosotros. Y eso es algo que Mikasa y Armin no entendieron al final, porque ellos pensaban que Eren estaba mal cuando en realidad estaba haciendo lo correcto, desde el punto de vista de Eldia en ese momento. Y a pesar de todo eso, Mikasa siempre se puso en contra de Eren al final, pero el hecho de que el derecho al revés, Mikasa, todo era Eren el centro del universo, lo cual la volvió un personaje cada vez más mediocre, porque todo era Eren, Eren, Eren. Perdió su individualidad, perdió su personalidad. Después de la segunda temporada ya no hubo retorno. La verdad es que Mikasa se volvió el peor personaje femenino de Shingeki no Kyojin. Su enamoramiento se volvió obsesión. Al principio, el enamoramiento de Mikasa por Eren era normal, simplemente era normal, simplemente era eso, un enamoramiento. Isayama nunca fue ajeno al hecho de introducir un poquito de romance dentro de su obra, no mucho, un poquito. Siempre ha existido cierto grado de romance dentro de Shingeki no Kyojin, porque como dije o no sé si lo he dicho, el amor es algo que nos ayuda a mantenernos con los pies sobre la tierra, y es lo que nos recuerda que aún somos humanos. Y el hecho de que ese poquito grado de amor que se demostró en Shingeki no Kyojin, la verdad es que estuvo bien para mantener los pies sobre la tierra a los personajes. Pero lo de Mikasa ya no fue un enamoramiento normal después de la segunda temporada, se volvió una obsesión enfermiza. Esa obsesión de Mikasa por Eren ya no era un enamoramiento normal, simplemente era una obsesión demasiado rara. Y yo creo que eso fue producto del hecho de que Eren le rechazó un beso al final de la segunda temporada, porque del resto no me explico cuál es esa obsesión tan loca de que Mikasa por Eren. Yo puedo entenderlo de los Ackerman y todo eso, pero al derecho o revés, en un enamoramiento obsesivo muy feo. Eren tampoco es que fuera la gran maravilla con Mikasa, digo, la trataba bien, la veía como a una hermana, pero él no sentía lo mismo por Mikasa. Él la veía como a una hermana, y sería muy raro enamorarte de tu hermana. Eren sí entendía su papel de hermano y hasta cierto punto de hermano mayor, por decirlo de alguna forma, pero Eren no es japonés, Eren es alemán. Él no hace japonesadas de enamorarse de su hermana, hay que tener eso claro. Y es que, a ver, Eren no sentía lo mismo por Mikasa, él la quería y la amaba, pero como a una hermana, no la amaba como a una mujer. Aceptó la muerte de Eren al principio en el arco de Trost, y bueno, creo que esto es un punto que demuestra que Isayama no pensaba que su historia iba a pasar del capítulo 5, o sea, de un tomo. Al principio, Mikasa, cuando Armin le dijo que Eren junto al resto del equipo fueron asesinados por un grupo de titanes, esta al principio se choqueó, se quería morir, casi la matan. Esta recordó el hecho de pelea que le dijo Eren cuando eran niños, se dio cuenta de que no podía morir porque
que si moría no iba a poder recordar a Eren. Esta se levantó y con todo en contra, sin gas, sin cuchilla, sin un coño de la madre, se iba a disponer a pelear contra un titán. Aquí ella demostró de que había aceptado de que Eren había muerto y estaba dispuesta a pelear por su vida para seguir viviendo y recordarlo. Y Mikasa aceptó la muerte de Eren. Ella no quería morir porque si no, no iba a poder recordarlo, porque no estaba segura de que se iban a reencontrar en la otra vida. Por lo tanto, ella tenía que vivir para seguir recordándolo. Pero el hecho de que aquí se demuestra que Isayama no tenía ni idea de qué hacer con Mikasa de ahí en adelante, porque después su personalidad se volvió una obsesión por Eren. Todo se volvió Eren el centro del universo, Eren esto, Eren aquello, y hasta el final Mikasa no entendía las razones de Eren. Todos en él ya entendían las razones de Eren, excepto el grupo de amigos de Eren, que nunca entendí por qué estaban en contra de él. Pero el hecho de que Mikasa aceptó la muerte de Eren, ella lo asimiló, pero al final eso de que había que matar a Eren y ella no lo aceptaba, me parece una soberana ridiculez, cuando al principio, cuando era más joven y más inexperta, aceptó la muerte de Eren. Pero el hecho de que al final no lo podía aceptar me parece ridiculísimo, demasiado ridículo. Cuando tenía 15 años aceptó que Eren murió y que tenía que seguir viviendo para recordarlo. Cuando tenía, creo que 19 o 20, no quería aceptar la muerte de Eren, no quería aceptar que había que matar a Eren para terminar con todo, porque ellos eran unos traidores y tenían que ir en contra de lo que Eren quería para el pueblo, porque ellos decían que el mundo no tenía la culpa de nada, cuando en realidad tenía la culpa de todo. Eran ellos y nosotros, nada más. Bueno, antes de seguir quiero hablar de unos bonus extra, porque a ver, hace unos días vi un video de Shingeki no Kyojin donde hablaban en parte de Mikasa, donde dijeron que a esta le habían quitado diálogos, pero después yo me puse a hacer memoria, repasé algunos capítulos del manga, pero la verdad esos supuestos diálogos que le quitaron a Mikasa en la adaptación animada no eran relevantes ni trascendentes, eran simples comentarios que Mikasa lanzaba al aire y alguien y otra persona o lo explicaba o le respondía, pero más de ahí no había nada trascendente en esos diálogos de Mikasa. Y es que a ver, tampoco es que Mikasa fuera, no sé, un personaje súper profundo, y es que a ver, yo puedo entender por qué Mikasa está enamorada de Eren, o sea, él le extendió la mano después de que ella lo perdió todo. Sus padres murieron, su estilo de vida desapareció completamente. Yo puedo entender por qué Mikasa se enamoró de Eren, le extendió la mano en su momento más bajo, pero el hecho de que Eren en ese momento no conocía a Mikasa, él le extendió la mano por buena gente, porque a ver, la niña había perdido todo, por poco le pasa lo peor, iba a ser vendida como una esclava, Eren la rescató asesinando a los sujetos. Eren desde siempre ha sido un psicópata, pero el hecho de que él le extendió la mano en su momento más bajo, pero Eren no hizo eso porque estuviera enamorado de Mikasa, lo hizo para salvarle la vida porque era lo correcto, más de ahí no pasó más nada de eso. A ver, Mikasa de por sí siempre ha sido un personaje sobrevalorado, pero la empezaron a sobrevalorar de forma tan superficial, de forma tan ridícula, únicamente por esta imagen que están viendo en pantalla. Eso solamente deja ver que los fans de Mikasa son simplemente personas superficiales. La despedida de Eren hacia Mikasa, el argumento que todos utilizan para justificar el ridículo enamoramiento de Eren por Mikasa, en ese ¿qué hubiese pasado si Mikasa le hubiese confesado sus sentimientos a Eren y se hubiesen escapado juntos? A ver, muchachos, tienen que entender una cosa, eso no se trata de un what if que hubiese pasado si Eren y Mikasa se escapaban a vivir juntos y tenían un pseudo romance, y ni siquiera se vio que tuvieran un romance, vivían tal cual como ellos eran, viviendo como el par de hermanos que siempre fueron, ni siquiera se mostró una escena romántica o algo parecido. A eso hay que sumarle el hecho de que Eren no simplemente se despidió de Mikasa, también se despidió de Armin en esa polémica escena donde Eren otra vez demostrando que no estaba enamorado de Mikasa. Y es que a ver, Isayama en ese momento proyectándose en Armin le dijo a Eren que ¿qué es esa actuación tan patética? O sea, Isayama nos estaba representando a todos, él sabía que eso era patético, él sabía que prácticamente fue obligado a hacer algo así por presión social de los fans de Mikasa, porque nunca había desarrollado la relación entre Eren y Mikasa más allá de simplemente ser hermanos. Eso fue un despropósito, el propio Isayama lo sabe, y es por eso que existe ese diálogo de Armin diciendo
diciendo qué patético. Eso por una parte. También hay que tener en cuenta otros detalles importantes de la despedida de Eren y Mikasa, y es que Eren no solamente se despidió de Mikasa y de Armin, también se despidió de Yang, de Connie, de Reiner, de Annie, de Levi, hasta se despidió de Pieck. Pieck, un personaje con el que Eren simplemente interactuó una sola vez, y eso bastó para que Eren se despidiera de ella en un limbo aparte, ella únicamente. Y ahora aquí yo les digo, ¿qué habrá pasado en ese limbo donde Eren y Pieck estuvieron, sabrá Dios qué cantidad de tiempo, ellos existiendo ahí en ese limbo aparte únicamente para ellos dos? Me imagino que Eren le dio como cajón que no cierra, porque hay que ser realistas en un punto y aceptar una realidad. Pieck es una de las chicas más atractivas de Shingeki no Kyojin, y sería muy tonto de parte de Eren no aprovechar esa oportunidad. También hay que resaltar de que si Eren se despidió de todos aquellos que lo traicionaron y fueron a enfrentarlo, es ilógico pensar que Eren no se despidió de Historia también, una de aquellas personas que se encuentra en la lista de seres importantes para Eren. Eren se despidió de todos aquellos quienes lo traicionaron, y encima se despidió de alguien que ni siquiera conocía. De pensar que no se despidió de Historia también sería algo ridículo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Estos han sido los 10 problemas que más que todo tengo yo con Mikasa, porque a ver, es un personaje que muchas veces su relevancia en la historia fue muy poca, su desarrollo fue nulo, y que la verdad fue un personaje que como empezó terminó siendo alguien intrascendente a mi parecer, ya que al final Isayama trató de darle la importancia que nunca le dio. Y la verdad es que Mikasa es de aquellos personajes que en lugar de salvar a la obra la terminan hundiendo, de la misma forma que Meliodas, que Bakugo y muchos otros personajes que lo único que hacen es dejar mal vistas las historias donde participan y arruinar la reputación de dichas historias, como ocurrió con los ya mencionados. Sin más nada que decir, yo me despido. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.